jamoncito. El día de hoy vamos a ver lo que es el teorema del binomio o conocido como también binomio de Newton. Para esto es muy importante tener en cuenta lo que es la combinatoria. Entonces aquí les muestro la fórmula de la combinatoria donde n factorial, n menos r factorial por r factorial. Entonces se preguntarán qué es el factorial. Factorial no es más que multiplicar todos aquellos números que están antes. Por ejemplo, si tenemos 3 factorial, es multiplicar 3 por el anterior del 3 que es el 2 y el anterior del 2 que es 1. Entonces multiplicar 3 por 2 por 1 y eso nos daría como resultado 6. Ahora es muy importante saber de que en el caso de la combinatoria o los factoriales, por ejemplo si tenemos 5 combinatorias 0 es igual a 1. De esta manera también se representan las combinatorias. En el caso de 5 combinatoria 1 es igual al término, es decir, siempre que tengamos una combinatoria donde r sea 1 nos va a dar el mismo resultado de n. Para hacer un poco el ejercicio de las combinatorias vamos a calcular los siguientes ejercicios o ejemplos. Entonces 5 combinatoria 2. Entonces aplicando la fórmula sería 5 factorial sobre 5 menos r sería 2 factorial por r que sería 2 factorial. Entonces para que se nos haga más fácil, 5 menos 2 nos da 3 factorial. Entonces el 5 lo vamos a descomponer en 5 por 4 por 3 factorial sobre 5 menos 2 que es 3 factorial por 2 factorial. De manera que aquí podemos eliminar el 3 factorial y ya sabemos que 2 factorial sería 2 por 1. Entonces podemos simplificar mitad de 2 1, mitad de 4 2, de manera que nos queda 2 por 5, 10. De igual manera 5 combinatoria 3 sería 5 factorial sobre 5, en este caso ahora r vale 3, menos 3 factorial por 3 factorial. Entonces igual que el ejercicio anterior podemos simplificar, entonces nos queda 5 por 4 por 3 factorial sobre 5 menos 3 es 2 factorial por 3 factorial. Simplificamos el 3 y de igual manera nos queda 5 por 4 20, entre 2 nos queda 10. Y en el último ejercicio 4 combinatoria 2 nos queda 4 factorial 2 sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. De igual manera nosotros decomponemos el 4 factorial, nos queda 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Podemos eliminar el 2 factorial, ya sabemos que 2 factorial es igual que 2 por 1, por tanto podemos simplificar mitad 1, mitad de 4 2, dándonos como resultado 2 por 3, 6. Entonces eso es más que todo lo que es la combinatoria y nos va a ser muy útil a la hora del teorema del binomio. No es muy complicado, pero es muy importante que tengamos esto muy claro. Entonces, para realizar el teorema del binomio, lo que hacemos primero es hacer la combinatoria 5 y empezar desde 0. 5 combinatoria 0 y colocamos el primer término, que es el 2x, elevado a la potencia, que en este caso es 5. Luego lo que se hace es colocar el signo más 5 combinatoria 1. Ahora lo que pasa es que este término va disminuyendo la potencia, entonces en vez de 5 ahora sería 4. Luego multiplicamos por el segundo término que es 3 elevado a la 1. ¿Por qué no colocamos aquí 3 elevado a la 0? Porque ya sabemos que todo lo elevado a la 0 es igual a 1. Luego sería más 5 combinatoria 2. Este término que es el primero, ahora la potencia en vez de ser 4 sería 3 y el otro término en vez de ser potencia 1 va a ser potencia 2. Entonces podemos ver de que a medida que el primer término va disminuyendo, de 5 pasó a 4, ahora 3, el segundo término va aumentando, de 1 va a 2 y así llegar hasta 5. Entonces nos queda 5 combinatoria 3 de 2x a la 2 por 3 a la 3 más, luego vendría 5 combinatoria 4 del primer término a la 1 elevado por el segundo término a la 4 y finalmente 5 combinatoria 5 del primer término elevado a la 0, que sería 1, por tanto no es necesario colocarlo, y entonces sería solo el último término elevado a la 5. Una vez que ya tenemos eso, solo es ir reemplazando los valores.
Entonces 5 combinatoria 0, como les expliqué, es igual a 1 multiplicado por 2x a la 5. Entonces 2 a la 5 es 32 y luego x a la 5 nos queda igual. Ya sabes, solo recordar de que elevamos también la variable a la potencia. Más 5 combinatoria 1, dijimos que es 5 multiplicado por 2x a la 4, que ya sabemos que es 16x4, y luego por 3. Luego más 5 combinatoria 2, que vendría siendo 10 multiplicado por 2 a la 3, que sería 8, x3, y el 3 elevado a la 2, que es 9. Y eso más, luego vamos con 5 combinatoria 3, que también es 10. Luego sería 2x elevado a la 2, que sería 4x cuadrado. Y el segundo término elevado al cubo, que sería 27. Y finalmente, bueno, vamos acá, 5 combinatoria 4, que es lo mismo que tengamos 5 combinatoria 1. Entonces, por tanto, sería 5, 2x, y luego 3 a la 4, que es 81. Luego sería más 5 combinatoria 5, es lo mismo que hay 5 combinatoria 0, o sea que es 1, y 3 a la 5 sería 243. Luego lo que hacemos es ir resolviendo los múltiplos, de manera que la respuesta final nos queda 32x5, luego más, y multiplicar 5 por 3, 15, y eso por 16 serían 240, x4, luego más, aquí sería 8 por 9, 72, por 10, 720, x cubo, y luego acá tenemos 4 por 10, 40, por 27, entonces 7 por 4, 28, van 2, luego 7 por 2, 8 y 2, 10, entonces sería 1080, x cuadrado, luego más, aquí tenemos 10 por 81, 810, x más 243. Entonces esta sería nuestra respuesta. Entonces podemos observar que la x va disminuyendo de manera descendente, o sea 5, 4, 3, 2, 1 hasta llegar al número. De igual manera se resuelve acá. Entonces en el inciso B podemos ver de que tenemos un radical, pero no solo por eso hay que tenerle miedo, se resuelve de la misma manera. Entonces sería empezar igual. Ahora, en vez de comenzar con combinatoria 5, 0, siempre recordar que se empieza con el exponente. Entonces sería combinatoria 4, 0 del primer término elevado al exponente. Luego, ahora es importante, como tenemos un signo negativo, entonces siempre el primer término positivo, luego negativo, o sea que vamos a ir intercalados. 4 combinatoria 1, luego raíz de 3, x elevado a la 3, recordemos que vamos disminuyendo el exponente, y luego multiplicado por el primer término a la 1, más 4 combinatoria 2 del raíz de 3x, que sería el primer término, ahora elevado a la 2, por el segundo término elevado a la 2 también, luego menos 4 combinatoria 3, y luego sería este término ahora a la 1 por el segundo término a la 3, y finalmente 4 combinatoria 4 del segundo término a la 4. Para efecto del ejercicio vamos a borrar esta parte para que nos alcance. Y entonces tenemos que sería 4 combinatoria 4 de 2 a la 4. Y entonces ahora resolvemos. Entonces tenemos 4 combinatoria 0, ya sabemos que 1. Entonces nos quedaría raíz de 3 a la 4, que ya sabemos que 4 veces raíz de 3 es como que tengamos 3 al cuadrado, o sea 9, x a la 4, menos 4 combinatoria 1 sería 4, multiplicado por raíz de 3 al cubo, lo vamos a trabajar en radicales, o sea que nos quedaría 3 raíz de 3, x al cubo, por 2, luego más
4 combinatoria 2. Entonces recordemos que 4 combinatoria 2 vendría siendo, bueno, lo vamos a volver a hacer, 4 combinatoria 2 sería igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces nos queda 4 por 3 por 2 factorial sobre el 2 factorial por 2 factorial. Simplificamos. 2 factorial es 2 por 1, simplificamos el 2, nos queda 2 acá y 2 por 3, 6. Entonces 4 combinatoria 2 viene siendo 6 y luego sería raíz de 3 al cuadrado, que sería 3, x al cuadrado, 2 al cuadrado que viene siendo 4, menos 4 combinatoria 3, que es igual que 4, raíz de 3x, a la 1 es raíz de 3x, y 2 al cubo que viene siendo 8, más 4 combinatoria 4, lo mismo que 4 combinatoria 0, o sea 1, y 2 a la 4 viene siendo 16, y solo reemplazamos, entonces vendría siendo 9x4 menos, y aquí multiplicamos solo los números, 4 por 3, 12 por 2, 24, raíz de 3, x a la 3, más 6 por 4, 24, por 3, 72, x al cuadrado, menos 4 por 8, 32, raíz de 3x, y finalmente más 16. Entonces de esa manera nos queda lo que es el teorema del binomio. Y de igual manera hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, acá tenemos encontrar el tercer término de expansión de 2x menos 3 elevado a la 5. Entonces nos piden el tercer término. Entonces para eso lo que se hace es la combinatoria de 5, y entonces, por ejemplo, si nos piden el tercer término, entonces nosotros vamos a buscar un número anterior, o sea el segundo, y si nos piden el quinto término sería combinatoria 4. Entonces aquí en el caso tercer término sería con combinatoria 2, es decir, siempre va a ser un término anterior, entonces sería 5 combinatoria 2. Luego sería el primer término, siempre el primer término, el 2x elevado a la resta de estos dos, 5 menos 2, 3, y luego sería el menos 3 al número que tenemos acá, que sería 2, y luego solo sería resolver. Entonces 5 combinatoria 2 tenemos que es 10, entonces nos queda 10 multiplicado por 2 al cubo es 8, x al cubo, luego menos 3 al cuadrado que sería 9. Entonces nos da como resultado 8 por 9 72 por 10, 720 x cubo. Entonces el tercer término de la serie que tenemos acá sería 720x3. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Ya sabes, lo importante es aquí manejar la combinatoria y prácticamente recordar si es negativo va intercalado positivo negativo positivo negativo, y ver de que siempre va a ir disminuyendo los exponentes. Siempre empezamos con la potencia que tenemos en el ejercicio y vamos disminuyendo el primer componente, mientras el segundo va aumentando. Y aquí en la parte de los términos, ya sabemos que si nos piden, por ejemplo, el sexto término, utilizamos la combinatoria el 5, si nos piden el cuarto término, utilizamos un